Muy buenas para todos, esperando que le estén pasando súper bien y agradecido de que nos estén apoyando tan fuerte en este nuevo proyecto, nuestro canal de liderazgo responsable. A los que no conocen nuestro proyecto, les invitamos a acceder a estos fundamentos de forma virtual en el link que dejamos abajo para que puedan entender de qué se trata esto y por qué nosotros somos tan atrevidos de ponerle al liderazgo responsable el paradigma político del siglo XXI, porque creemos, estamos seguros de que de eso se trata este proyecto, de redefinir el paradigma político en función de todos los cambios que se han producido en el siglo XXI, específicamente a partir de 1990, cuando se cae el muro de Berlín, cuando termina la Guerra Fría y cuando toda la energía social, tecnológica, científica y económica que estaban represadas por la guerra, de repente se liberan y crean la nueva sociedad, la sociedad web. Eso es lo que tratamos de explicar aquí. Y en función de los fundamentos del liderazgo responsable y de nuestro método de trabajo que está aquí atrás, aquí atrás, que ustedes lo ven ahí, que son 5 herramientas, ¿no?, que bordean liderazgo responsable: información, tecnología, transparencia, eficiencia y autoridad, que es una resultante. Con ese método de trabajo, con ese método de aplicación, nosotros gestionamos estos fundamentos que están aquí. Y cuando hacemos un análisis, cuando abordamos un tema, que lo montamos en ese método de trabajo y en estos fundamentos, los resultados son impresionantes. Y hoy vamos a aplicarlo. ¿A qué vamos a aplicar liderazgo responsable? En el día de hoy se lo vamos a aplicar a algo que está pasando en mi país, República Dominicana, y algo que está pasando en mi partido, que es el partido oficial desde el año 2000, es el partido oficial de gobierno desde el año 2004 en mi país, el Partido de la Liberación Dominicana. Los dos principales líderes de la segunda generación de mi partido, porque la primera fue la etapa de la construcción dirigida por el político, uno de los políticos más grandes que ha dado América Latina, el profesor Juan Bosch, en República Dominicana no tiene comparación. Y don Juan Bosch es el creador de los dos principales partidos de mi país, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana, los dos grandes partidos históricos. Y entonces la segunda generación de mi partido está dirigida por dos dirigentes de mi partido de segunda generación que fueron educados por Juan Bosch, pero que no se comportan como él. Entonces, electoralmente han sido muy exitosos los dos: Leonel Fernández, que es el presidente del partido, y Danilo Medina, que es el presidente de la República actualmente, pero que ya no se va a presentar más al proceso porque la Constitución se lo impide. Entonces, ellos ahora están en una lucha por el control del poder ejecutivo y por el control del partido. Entonces, el tema de hoy se trata de la racionalidad o de la irracionalidad de esa lucha. Nosotros vivimos en una sociedad basada en la competencia, pero cuando nos ponemos a estudiar el origen de la competencia, nos damos cuenta de que en la selva, en las condiciones primitivas, en las condiciones salvajes, la competencia es producida por el fenómeno de la escasez de recursos y por la necesidad de apareamiento para perseguir la sobrevivencia. En la República Dominicana, en la sociedad que estamos viviendo ahora, y un partido con 20 años del poder ni tiene necesidad de recursos, porque el problema de República Dominicana, nadie cuestiona el comportamiento económico, no es una sociedad que está en crisis económica, aunque la gente tiene siempre más aspiraciones y eso es entendible. Pero nosotros no tenemos, el Leonel y Danilo no se enfrentan por necesidades económicas, ni se enfrentan por necesidades de apareamiento. Entonces, ¿tiene sentido la competencia, el enfrentamiento Leonel-Danilo solamente por acumulación de poder? ¿Por qué se enfrentan si según las leyes de la naturaleza y de la biología no tienen
necesidad para enfrentarse. No están peleando por hembras, ni están peleando por comida, ni están peleando por un territorio de poder. Y ese comportamiento es lo que nosotros vamos a analizar después que veamos la intro del canal. Volvemos. Bueno, desde el año 2004, como les decía, Leonel Fernández y Danilo Medina lideran el PLD, pero desde el poder, porque antes del poder, en el año de 1994, 10 años antes, Juan Bosch dejó el Partido de la Liberación Dominicana y se retiró de la política después de la derrota del PLD en las elecciones de 1994. Y en el 1994, paralelamente a la despedida de la política del profesor Juan Bosch, se produjo un fraude electoral en las elecciones de 1994 de Balaguer, del doctor Joaquín Balaguer, que era presidente tratando de reelegirse, contra el doctor José Francisco Peña Gómez, que intentaba por segunda vez en esa oportunidad llegar al poder. Y todo el mundo cuestionó las elecciones de 1994 diciendo que a Peña Gómez se le hizo fraude. Como Balaguer siempre había contado con el apoyo de los norteamericanos para mantenerse en el poder por 21 años, en esa oportunidad ya Balaguer no representaba los intereses ideológicos de los norteamericanos en esta zona, que era perseguir los comunistas. Y ya Balaguer para ello no tenía el mismo valor político ideológico. Y entonces, en ese sentido, lo que ocurrió fue que los norteamericanos en mi país presionaron una reforma constitucional para buscarle una salida a esa crisis de 1994. Y esa salida, esa reforma se conoce como Pacto por la Democracia en 1994, que dicho sea de paso, como nosotros creemos que todas las crisis son oportunidades, esa crisis de 1994, coincidiendo con la nueva sociedad que surgía después de la caída del muro de Berlín, provocó muchas reformas en nuestro país. Provocó una reforma judicial, la introducción de la figura del Consejo de la Magistratura, la reforma del Poder Judicial, un nuevo esquema de votación basado en 50% más uno para poder legitimar un poco las elecciones, evitar los fraudes, y provocó también que el PLD, que se había reducido a una tercera fuerza después de ser la principal en el 90 electoral, había sacado un 13% en el 94, y eso permitió que el PLD tuviera un rol importante en la reforma por lo siguiente. En el 1990 el PLD había sacado mayoría en las elecciones y tenía mayoría en el Congreso. Y entonces el proceso de discusión le permitió un protagonismo al PLD por la mayoría que tenía en el Congreso. Y ahí jugaron roles importantes dirigentes del PLD como Leonel Fernández, que había sido candidato a vice con el presidente Juan Bosch, Danilo Medina, que había sido presidente de la Cámara, Melanio Paredes, que era diputado del PLD en ese momento, Temístocles Montaz, que también jugó un rol importante en la redacción de la propuesta del PLD al Pacto por la Democracia. Y entonces en ese pacto fue ese pacto fue lo que permitió que el PLD llegara al poder 2 años después, en el 96. Y Leonel Fernández y Danilo Medina, entonces Leonel presidente y Danilo jefe del gabinete, empezaran a crear esta nueva visión del PLD que tenemos a partir del año 2000, cuando una vez que perdimos las elecciones en el 2000, entonces el Partido de la Liberación dejó de ser un partido vertical y de cuadro y se convirtió en un partido horizontal y de masas. Ahora, ¿qué ocurre? Que después que Leonel Fernández y Danilo Medina tenían un cuerpo político perfecto, donde una unidad política perfecta, donde Danilo era el cuerpo que ejecutaba todo y Leonel era la cabeza que ganaba las elecciones, en el año 2006 Danilo Medina dijo que también quería ser cabeza y que tenían unos acuerdos, y empezaron entonces una división que se llegó a su punto más alto en las elecciones internas del 2007, cuando Leonel Fernández ganó 72-28 a Danilo Medina. Y ahí entonces Leonel Fernández se reelige en el 2008 y Danilo Medina se retira
a reconstruir su proyecto. Entonces en el año 2012 vino otra fricción interna, pero aquí Danilo Medina hizo una jugada maestra. ¿Cuál fue la jugada maestra de Danilo en el 2012? Leonel tenía 4 escenarios. Entonces Danilo Medina tenía la misión, tenía el objetivo, el propósito estratégico de convencer a Leonel de que él era el mejor de esos 4 escenarios. ¿Cuáles eran los 4 escenarios que tenía Leonel para el 2012? Él mismo podía modificar la Constitución. O podía intentarlo, ¿no? Apoyar a su esposa Margarita Cedeño de Fernández, que tenía mejores números que Danilo en esa oportunidad. Apoyar a Hipólito Mejía, que si Hipólito le ofrecía un buen acuerdo a Leonel Fernández, a Leonel le convenía más apoyar a Hipólito que apoyar a Danilo. ¿Por qué? Porque así se quedaba como líder único en el partido. Pero Danilo, apoyado un poco por el comportamiento de Hipólito, porque de Hipólito no salió ninguna iniciativa contra Leonel, para Leonel. Lo que salía de Hipólito hacia Leonel eran amenazas que generaban temor en Leonel. Entonces Leonel, ante las amenazas de Hipólito de que lo iba a meter preso y de que lo iba a perseguir, y lo que hizo Leonel fue que volcó todos sus recursos políticos, económicos y gubernamentales en favor de Danilo. ¿Por qué Leonel hizo eso? Porque Leonel entendía que si ponía a su esposa iban a ver como que estaba creando un clan y él quería volver en el 16. Entonces se veía muy fuerte salir él, poner a su esposa y volver él. Se iba a ver como lo que estaba pasando en Nicaragua. Entonces, o lo que se intentó en El Salvador. Pero entonces a Hipólito Leonel le tenía miedo, porque Hipólito lo persiguió su gabinete en el año 2000 cuando fue presidente y metió preso a un paquete de leonelistas y de funcionarios. Entonces Leonel no podía modificar la Constitución porque antes de que la economía mejorara para el 2012 había una crisis muy fuerte en República Dominicana, producto de la crisis del 2008 mundial. Entonces, ¿qué opción le quedaba a Leonel? Danilo. Pero Danilo nunca lo enfrentó por la reelección. Danilo lo que decía era que él no se iba a reelegir. Él diciendo nunca me voy a reelegir aunque tenga la oportunidad, hacía que Leonel no le tuviera miedo. Porque Leonel lo que quería era un perfil que viniera por 4 años para él volver en el 16, como lo intentó con el lema de los vientos soplan. Entonces, ¿qué hizo Danilo? Le construyó a Leonel Fernández el perfil que Leonel Fernández quería como candidato del 2012. Ese perfil no lo configuraba Hipólito, ese perfil no lo configuraba Margarita Cedeño de Fernández, y ese perfil Leonel Fernández no lo podía configurar él mismo por la imposibilidad constitucional. ¿Qué hizo Danilo? Diseñó el perfil que Leonel quería para que lo sustituyera, y Leonel lo apoyó con todo. ¿Qué pasa? Que después que Leonel lo apoya, Danilo dice que sí se quiere reelegir. Y ahí empiezan los problemas otra vez. Bueno, a partir de ahí, la reelección de Danilo que se produjo en el 2016 produjo un resquebrajamiento de ellos dos. Profundizó las diferencias, que yo considero que han llegado a un plano personal, pero todas esas diferencias son y han sido por el poder político. Yo no he visto, que lo conozco a los dos y tengo mucho tiempo en el partido con los dos, yo no he visto que eso haya llegado al plano personal. No lo he visto. Lo que he visto son diferencias políticas y luchas por el poder, lo que significa que ese comportamiento sigue teniendo una base de racionalidad. Y como sigue teniendo una base de racionalidad, yo sigo viendo posibilidades de entendimiento entre los dos. ¿Y por qué yo digo esto? Les voy a explicar. En la naturaleza hay dos tipos de competencia. Nosotros vivimos en una sociedad de competencia, pero la gente no se da cuenta que nosotros vivimos en una sociedad de competencia porque la heredamos de nuestros antepasados.
Pero muchas veces nosotros ya no tenemos la necesidad de competir que tienen nuestros antepasados. ¿Cuáles son nuestros antepasados más primitivos? Los animales y las plantas. Las plantas compiten por sol, compiten por espacio, compiten por agua, compiten por recursos para sobrevivir. Entonces, los animales también compiten. ¿Por qué compiten los animales? A los que nosotros tenemos más vínculo, con los que nosotros tenemos más vínculo, compiten de dos formas. Compiten entre ellos mismos por recursos y por apareamiento, por territorio. Y compiten con otra especie por recursos y por territorio, porque con otra especie no compiten por apareamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una sobreabundancia de recursos? No compiten los animales por escasez, porque deja de haber escasez. Por ejemplo, es muy difícil usted ver una vaca pelearse con otra porque la hierba es muy abundante. Pero es muy normal usted ver un león pelearse con otro león, o con un guepardo, con otro felino, porque el alimento para los felinos es mucho más difícil de encontrar que para las vacas. Entonces, usted ve que ahí la competencia tiene características y naturaleza distintas. En el Partido de la Liberación Dominicana, yo sostengo que no hay argumento para que Leonel y Danilo se peleen. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una escasez de poder. Al contrario, tienen un exceso de poder acumulado. ¿Por qué Leonel y Danilo se pelean? Incluso uno de ellos no está participando en el proceso, que es Danilo. Y otro de ellos quiere el puesto que Danilo tiene, que es Leonel. ¿Qué imposibilita que los dos tengan posiciones racionales y se encuentren? Y esa es la clave, lo que nosotros tenemos que despejar en esta reflexión. En la semana pasada, ya dentro de los danilistas que hicieron un proceso interno entre ellos, se pusieron de acuerdo y escogieron un candidato que se llama Gonzalo Castillo. Ahora Gonzalo Castillo va a ser el representante de Danilo en el proceso interno que se va a celebrar el 6 de octubre. ¿Le conviene eso a Danilo? Aparentemente sí, porque Danilo se quedaría con un suprapoder por encima del presidente. Pero eso tiene un paquete de interrogantes, porque en América Latina hemos visto que muchos presidentes apoyan proyectos con discípulos de ellos que después no sale como ellos pensaban. Entonces, otra cosa es que una vez que Gonzalo sea presidente, Leonel y Danilo no son líderes ideológicos, son líderes electorales. Como son líderes electorales, según Kenneth Galbraith en Anatomía del Poder, los seguidores de ellos dependen de lo que ellos les dan, ya sea económico, ya sea político, ya sea electoral, ya sea lo que sea, funciones públicas. Cuando ellos no sean la fuente del poder ni la expectativa del poder, la gente en el PLD se va a empezar a remolinar en torno a Gonzalo o al que sea que dé. Y el PLD se va a dividir en tres. Entonces, Leonel y Danilo están provocando ese tipo de consecuencias. Pero otra consecuencia que puede tener un enfrentamiento de Leonel y Danilo es que Leonel pierde el proceso y se vaya del PLD. O que Leonel gane el proceso interno, pero que Danilo no lo apoye y apoye a la oposición. Entonces, si Leonel gana la elección interna, que la puede ganar perfectamente, sobre la base de un enfrentamiento y una confrontación con Danilo, Danilo pudiera apoyar a otro de la oposición, como se ha visto en muchísimos casos en la historia. Como hizo Salvador Jorge Blanco aquí en el 86, apoyando a Balaguer en vez de a Jacobo. En vez de apoyar a Jacobo. Entonces, todos estos escenarios indican que la competencia entre Leonel y Danilo genera posibilidades perder. Hay muy pocos escenarios, inclusive de suma cero, donde uno gane y otro pierda. Los riesgos de que los dos pierdan son mayores. Y por eso vuelvo y digo que no entiendo por qué ellos se pelean. Hay una teoría económica que yo sigo mucho, que me gusta, que se llama teoría de los juegos.
que es de principio del siglo pasado y que ha ganado varios premios Nobel, pero que también ha tenido etapas distintas en su construcción. Y me refiero a la teoría de los juegos de John von Neumann, que la publicó en Francia a principios del siglo pasado, pero que después, en los años 50, 60, John Forbes Nash le agregó un valor fundamental, que también ganó un premio Nobel individual. John Nash, el de la película Mente Brillante, que fue la teoría del equilibrio, donde John Nash decía que hay ocasiones en que los jugadores no tienen la necesidad de enfrentarse, sino de equilibrarse. ¿Cuándo? Cuando tomar decisiones por separado y contradictorias no les representa ninguna ganancia. Por ejemplo, le voy a poner el caso de la Telefónica en mi país, que tenemos dos telefónicas líderes, Claro y Altiz. Tenemos otra en menor tamaño que es Viva, pero Claro y Altiz son las que lideran el mercado. ¿Qué les conviene a Claro y Altiz en una teoría de competencia irracional? Pelearse para cogerse todo el mercado. En ese proceso de pelearse para cogerse todo el mercado se pueden debilitar y vienen otras firmas internacionales, o generan actos de corrupción, o generan actos judiciales, o pierden la confianza del público, o alejan accionistas, o alejan inversionistas. ¿Qué hacen Claro y Altiz en mi país? Generan un efecto del equilibrio y se ponen de acuerdo en términos tarifarios, en términos de propuesta, en términos de servicio, todo. En términos de regulaciones. ¿Por qué? Porque a Altiz y a Claro le conviene más el equilibrio que la competencia. Van a competir, pero dentro de un plano de equilibrio, coordinando todas sus acciones, porque cada uno conoce la estrategia del otro, porque esas estrategias se dan en un plano de cooperación, no de competencia. ¿Por qué ellas hacen eso? Porque el mercado dominicano de las telecomunicaciones es atractivo y suficiente para las dos empresas y no hay necesidad de competir de manera salvaje. ¿Tienen Leonel Fernández y Danilo Medina necesidad de competir de manera salvaje? No, porque Leonel Fernández y Danilo Medina no están compitiendo por un recurso de sobrevivencia, porque tienen un exceso de poder en sus manos. No están compitiendo por apareamiento, están compitiendo por ego, por delirio de grandeza. Y las posiciones de ellos no son racionales. Ahora, ellos son racionales, aunque sus posiciones no. Si uno de los dos le plantea al otro escenario de extrema racionalidad, que les ponga en blanco y negro la importancia de un escenario ganar-ganar, donde los dos ganen, automáticamente los instintos de competencia, de delirio de grandeza, bajan y disminuyen. Ahí es muy importante el entorno. Si el entorno estimula la competencia, se van a enfrentar. Si el entorno estimula la cooperación, van a cooperar. Yo creo mucho en la cooperación. De hecho, yo creo que ya el modelo económico basado en competencia no tiene sentido, porque yo creo que la naturaleza y la grandeza humana han creado una excesiva cantidad de recursos. Lo que pasa es que están mal distribuidos. Y la Tierra sigue teniendo un paquete de recursos incalculados e incalculables. Y la tecnología permite que nosotros nos movamos a un esquema de plena cooperación, como plantea la Internet, y no de plena competencia, porque la competencia lo que genera es pérdida. Aunque la competencia también estimula la creatividad y estimula la preparación, podemos mantener esa misma creatividad y esa misma preparación en un ambiente de cooperación. Eso se puede prever. Entonces, insisto, yo no entiendo por qué Leonel y Danilo se pelean. Y este post va a quedar para la posteridad. Si siguen con ese enfrentamiento, van a perder los dos. Pero sobre todo me preocupa porque va a perder la sociedad. ¿Ustedes se imaginan que Leonel y Danilo se aliaran en un ambiente de cooperación para enfrentar los problemas de la sociedad dominicana? Los problemas de seguridad, los problemas de migración que tenemos muy fuertes con Haití, con Venezuela, con Colombia,
con Cuba, con los chinos. ¿Ustedes se imaginan que en República Dominicana Leonel Fernández y Danilo Medina, con todo el poder que tienen, que pueden generar un equilibrio, Danilo Medina controlando la parte congresional y municipal y Leonel Fernández controlando el ejecutivo y equilibrando el poder uno con otro? Y poniendo un presidente en el PLD neutro entre los dos, qué sé yo. Ahora, ¿ustedes se imaginan que ellos se asociaran para enfrentar la corrupción? Ya dos tipos que están realizados en términos políticos, realizados en términos familiares, realizados en términos económicos, porque a ninguno de los dos se le conoce una villa, a ninguno de los dos se le conoce un yate, a ninguno de los dos se le conocen cuentas fuera del país. Son tipos que son permisivos con la corrupción política, pero que no son en términos personales acumuladores de dinero. En términos personales no son acumuladores de dinero. Yo no le conozco un yate a Leonel ni a Danilo tampoco. No lo conozco nada de eso. Ni le conozco fiesta con 10 mujeres en una misma villa. No son tipos que tienen ese comportamiento. O sea que ellos pueden ponerse de acuerdo en los aspectos que los unen para enfrentar el tema de la corrupción, para enfrentar el tema de la inseguridad, para enfrentar el desorden del tránsito, para luchar contra los grandes bolsones de pobreza que todavía tenemos, para transformar la educación, para definir una política de Estado frente a Haití y las demás inmigraciones que tenemos en el país. ¿Ustedes se imaginan a Leonel y Danilo cooperando, uno desde el Congreso y otro del Ejecutivo, para impulsar una agenda común sobre la base del pragmatismo electoral de ellos y del idealismo de Juan Bosch, que está plasmado en los estatutos del PLD, que es lo que nosotros tratamos de innovar con esto? Entonces, por eso yo digo que Leonel Fernández y Danilo Medina no tienen necesidad instintiva ni racional de competir y de pelearse por un poder que ya tienen y que han construido ambos. Hay más motivos para que Leonel Fernández y Danilo cooperen que para que se enfrenten. Pero ya dependerá de ellos, de su nivel de racionalidad y de su compromiso frente a la historia y las nuevas generaciones, las decisiones que tomen en el futuro inmediato. Yo particularmente quería dejar constancia con esta publicación de que para ellos y para el país era mejor cooperar que competir. Vamos a ver a cuál de las dos opciones de competencia o cooperación el tiempo les da la razón.